quiero mucho y además lo admiro muchísimo. Es un caballero, parece un príncipe. Julio Schilling aquí está entrando en el estudio de Actualidad Radio y este tema es para él. Nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde. El tema de Cuba, amigos oyentes, lo llevamos todos entre el pecho y la espalda. Ayer veía un tuit de unos periodistas que me contaban, pues, yo se los puse en el Twitter, la foto de uno de estos represores castristas llegando a Nicaragua a la toma de posesión del presidente inconstitucional, pedófilo, alcohólico, violador, Daniel Ortega. Todo eso no lo digo yo, esas son acusaciones tremendas que ha tenido ese sujeto. Y bueno, llegó en un avión de PDVSA, el señor vicepresidente de Cuba, llegó a Nicaragua en avión estatal de la empresa petrolera PDVSA, ¿no? Tipo con una cara de asesino, de represor precisamente. Y bueno, ahí con uno de los aviones, ¿verdad? Porque es que todavía, mis queridos amigos oyentes, hay gente que no entiende que los castristas mandan en Venezuela. El castrocomunismo está metido en el tuétano en Venezuela. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Y bueno, el tema cubano siempre es noticia. Ahora estaba viendo, ayer escuchaba a mi gran amiga, la leía porque estamos a la misma hora al aire, Ninosca Pérez Castellón, mi gran amiga, a quien la respeto profundamente porque es de una sola línea, de un solo criterio, es así, no se mueve de su centro. Y ella contaba que Oscar Elías Bisset lo habían detenido. Bueno, yo dije, yo tengo que llamar a Julio Schilling, porque en la ausencia mía por las vacaciones, falleció Carlos Fernández Godín, que era el ministro del Interior de Cuba, y entra un vicealmirante de nombre Julio César Gandarilla. Y yo sé que Julio Schilling sabe quiénes son estos dos, saben lo de Oscar Elías Bisset, sabe que tenemos al castrocomunismo infiltrado en Venezuela, mandando, y bueno, te recibo, mi querido Julio, con esa batería de temas para conversarlo contigo estrenando este año 2017. Saludo, te deseo a ti, a todo el grandísimo equipo de Actualidad Radio, un muy feliz año nuevo y esa gran audiencia que tiene, y te escucho y te tengo que extender, como te lo he dicho en otras ocasiones, mi gran admiración por tu calidad de periodista. Gracias, Julio. Y realmente te escucho, o sea, no hay barreras ni incluso de lo que es la competencia en el sentido comercial, pero en el sentido patriótico y de deber, pues está en la misma línea. Así que te extiendo gran admiración. Gracias, y aplaudo. Julio. Gracias, Julio. Y gracias por tomar el tiempo de venir hasta la radio el día de hoy. Para hablar de este tema. Hay personas, y yo lo entiendo de verdad, que dicen que este tema de Cuba está agotado. Concha, le van a hablar de Cuba otra vez, concha, el tema de Cuba. Pero es que el tema de Cuba está presente en la vida no solamente de los cubanos, sino de los venezolanos, de los latinoamericanos. Vemos esa impronta castrista. Cuando la conocemos, cuando la hemos estudiado, nos damos cuenta, claro, la podemos identificar, ¿no? Claro. Y la gente dice, no, eso es otro modelo. No, esa es la impronta, ese es el sello castrista, correcto, castrocomunista, y uno lo ve en distintas situaciones que se presentan en América Latina. Totalmente. Mira, ojalá que el tema cubano sería una cosa de pasado. Eso querría decir que Cuba pues fuera un país normal, que habría democracia, que se respetarían derechos elementales, que el pueblo de Cuba pues, viviría en libertad. Ojalá que no fuera el tema. Sí. Estamos volviendo, a mi juicio, por todo la retórica, todo lo que estamos escuchando, la verdad, viniendo principalmente lo que es un gran trasfondo político con las audiencias de las nominaciones de muchos de las personas que el presidente electo Donald Trump ha propuesto, y eso es un retorno a la doctrina de la rendición de cuentas. Entonces, si mantendemos apego
a ese principio de que uno tiene que, bueno, serse responsable por sus acciones, pues tenemos que comprender de que Cuba comunista tiene que ser retornada, por ejemplo, a la lista de países terroristas. Ya dijo Trump, dicen desde la cercanía, el círculo cerrado de Trump, que va a revisar la decisión de Obama de retirar a Cuba de la lista terrorista. Correcto. Y traigo esto a colación porque tiene que ver directamente con lo que tú estás mencionando. Cuba comunista es la base principal de la subversión en el continente americano. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, son extensiones que son manejadas, particularmente Venezuela, por el castrocomunismo. Hay otros satélites. Brasil ha jugado un papel importantísimo hasta recientemente. Empresas brasileñas, que los tenemos lamentablemente aquí en Miami también, han jugado un papel de complicidad extraordinario que cada vez nos descubrimos más. Movimientos subversivos y terroristas como las FARC, la ELN, son parte y reciben la logística imprescindible de Cuba comunista, la ha recibido a través de todos estos años. El narcotráfico tiene en Cuba comunista un valiosísimo aliado. No se puede hablar de la entrada de drogas a los Estados Unidos sin hablar de Cuba comunista, a pesar de que el gobierno norteamericano no quiere actuar basado en la información que poseen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, nada de esto escapa el radar de la lógica y lo moral. El presidente Obama se ha intentado, de verdad, sobrepasar eso con el argumento peligroso de decir, bueno, la política que había no había funcionado, que eso equivale a decir, bueno, hay crímenes, como está reprimiendo el crimen no funciona, vamos entonces todos a aceptar el crimen, vamos a robar también, sí, a ver si eso pues cambia, lo vamos a convencer a dejar que sean criminales. Entonces estamos regresando aún precisamente a eso. El decir, porque van a haber muchos que van a decir, bueno, pero mira, ahora está incrementando la represión en Cuba. Exactamente. Pero eso, cualquier examen mínimo de los hechos, pues aplasta ese argumento, porque el castrocomunismo precisamente incrementó, cuadruplicó la represión política con los acuerdos. Exactamente. Correctamente. Le puedes seguir los pasos que mientras ya se firmó, ahí entonces se incrementó dramáticamente. Lourdes, esto hay que entenderlo dentro de un esquema que no solo toma en cuenta la oposición real que existe ahora en Cuba, sino está la oposición potencial a quien es también la audiencia. Ese desfile que tuvo la dictadura en la semana pasada, desfile, sí, para anunciarle, para quererle decir a Trump, el argumento de que, sí, ellos están preparados. Eso no es tanto para Donald Trump. Eso más bien es, porque no podemos perder de vista, que el líder fundacional de ese régimen dictatorial falleció. Ellos saben el papel que él jugaba dentro de esta monstruosa estructura del poder. Entonces, son mensajes internos, exactamente. Son mensajes internos que van más allá de la oposición que nosotros, esa oposición digna y combatiente que nosotros reconocemos, apoyamos y aplaudimos. Y eso es algo que es difícil en estos momentos de señalar con precisión, porque naturalmente todo enfoca en la oposición, que sale en tres pasos en lo que parece lo que en cualquier país civilizado, una, sí, expresión, sí, pública, sí, de descontento. Pues en Cuba comunista se toman todas las medidas para evitar eso. Pero este mensaje, repito, va también para la estructura del poder, que de hecho hay gran fricción entre, primeramente por aparte, más allá de la búsqueda de la permanencia en el poder, está también el hecho de la repartición de todo lo que se ha robado la familia Castro. Entonces tú tienes a los hijos de Fidel Castro que se sienten amenazados por los hijos y los allegados de Raúl Castro, y piensan que en el gran saqueo que la Revolución Comunista Cubana llevó a cabo desde 1959, pues en este momento, pues que se le esté dando al lado, se esté poniendo a un lado, y que ellos, pues se les niegue el dinero que ellos consideran que les pertenece de todo lo que se han robado. Entonces, eso también es un punto de fricción. Todas estas demostraciones, todo esto que estamos viendo,
es en parte para decir a quiénes son los que están en control del poder político, para delinear líneas bien claras, y es una señal de debilidad. Es una señal de debilidad, y tú tienes muchos grandes oyentes. Hay un oyente, Alba Medina, que en un tuit pues mencionó depresión en Cuba. Sí, la dictadura castrista tiene que estar muy deprimida con los acontecimientos que no van a su favor, porque el amigo que tenían, y fíjate si son mal agradecidos, que ni siquiera como a siempre, Obama, como siempre, ni siquiera, ¿qué es lo que le mandan? Bueno, vimos la exportación esta de carbón que mandaron de Cuba, como casi decir, este es el regalo de los Reyes Magos que te mandamos. Terrible. Carbón por lo que has hecho, porque piensan que el presidente Obama, pues, como la dictadura castrista, puede unilateralmente tomar las decisiones, y eso no es así. 1:23, tengo que identificar la emisora. Estoy con Julio Schilling en el estudio, escritor, politólogo y director de Patria de Martí. Falleció el que era el ministro del Interior de Cuba, un genocida, asesino, por supuesto, adepto 1000% a este régimen violador de los derechos humanos, asesino, narcotraficante y ladrón que hay en Cuba. Me refiero a Carlos Fernández Godín, y lo sustituye este otro sujeto, un vicealmirante, Julio César Gandarilla, un hombre próximo a Raúl Castro desde los tiempos del dictador en el Ministerio de Defensa. Y bueno, en sus manos se dice que está la última de arresto de disidentes como Danilo Maldonado, el sexto, Eduardo Cardet, y ahora el señor, porque es un señor, Óscar Elías Vicet, es un caballero, un señor, Óscar Elías Vicet. Está detenido, ¿no? El régimen castrista continúa acosando, intimidando, cometiendo toda clase de abusos, entre ellos encarcelar y torturar a aquellos que buscan libertad, democracia y justicia. Les estoy leyendo un párrafo de lo que ha sido un documento que firmaron el senador Ted Cruz y la congresista Ileana Ross, precisamente a propósito de la detención de este señor Óscar Elías Vicet. Voy a identificar, y al regreso les cuento que lo mismo está pasando en Venezuela. Están apresando. Hay un nuevo órgano, precisamente, y una nueva persona dedicada a estas arremetidas, y la estamos sintiendo en Venezuela también. La agenda castrista, esa es la que camina por América Latina. Ya venimos.